Lo más difícil siempre que empiezas un ciclo es darle un cierre adecuado. Como estudiante de cine que fui, me inculcaron que siempre tenía que buscar una forma espectacular de darle final a las historias que contaba. Pero esto no es más que una versión mercantilista del arte, ¿no? No obstante, al hacerme cineasta, al empezar a interesarme a caminar, digamos, por una senda un poco más alejada de lo que era el cine comercial, también me di cuenta de que era importante finalizar los proyectos, finalizar las historias, finalizar las películas, de forma que al espectador o a la espectadora se le quedaran en la memoria, se le quedaran grabadas en la retina de alguna manera. Y no tiene que ver exactamente con darles un final espectacular que les vuele la cabeza, sino con darles el final que lo que les está transmitiendo, lo que les estás transmitiendo, lo que les estás expresando necesita. Sin ser una bomba de relojería o un prodigio de espectáculo, mucha gente me ha comentado que siempre se les queda en la retina al final de mi película de Absolución. Y como les digo, no es que tenga un final inesperado, sorprendente o rompedor, pero tiene el final que necesita la historia que yo estaba contando y la experiencia cinematográfica que yo le estaba brindando a los espectadores. Si les digo la verdad, cuando empecé este podcast, no sabía exactamente cuándo iba a terminar la primera temporada. Es más, ni siquiera sé exactamente cuándo va a terminar del todo la andadura de este podcast. Arranqué en julio del año pasado y pensaba continuar hasta julio de este año, de seguido, de continuado. Dejar unos capítulos de relleno en las épocas de vacaciones y quizá en septiembre de 2026 comenzar la segunda temporada. Pero estos meses han habido algunas cuestiones en mi vida que me han hecho plantearme todo en general y la trayectoria de este podcast en particular. Y por lo que sea, me he dado cuenta de que es hora de que este proyecto evolucione hacia otras fases. Esta primera temporada ha sido como una especie de toma de contacto, ¿no? De ver hacia dónde me lleva este programa, de también intentar descubrir si yo era capaz de llevar a cabo este programa. Y la verdad que han sido 22 capítulos con este, ¿no? Y así que esa prueba está superada, pero necesito pasar hacia otros niveles, ¿no? Nuevas ideas, nuevos contenidos, nuevas formas de conectar con ustedes, nuevas formas de establecer vínculos con las personas que me han venido siguiendo fielmente en estos meses y también buscar una forma de que no me ocupe el 100% de mi tiempo. Porque yo soy cineasta y para seguir siéndolo tengo que hacer películas. Y tengo que buscar la manera de conseguir compaginar este podcast con mi profesión porque si no va a ser completamente insostenible. Además, ¿por qué no decirlo? Me gustaría encontrar la manera en la que me acabe resultando rentable producir este podcast, ¿no? Producir este espacio. Y para llevar a cabo ese cambio voy a necesitar un tiempo, no pretendo que sea mucho, si todo va bien, un mes como mucho, porque quiero organizar algunas cosas, establecer algunos cambios en el formato y en la idiosincrasia de este producto. Y no lo quiero hacer al tran-tran, quiero hacerlo bien, quiero que cuando empecemos esté bien establecido. Y como de facto entraríamos en otra fase del programa, creo que este es el momento adecuado para dar por finalizada la primera temporada del Gran Podcastinador. Así que sí, este es el season finale, como dicen los yankees, de la primera temporada del programa. Han sido 22 capítulos. Cada capítulo que he grabado ha sido un sueño hecho realidad para mí. Un sueño que tenía desde hace muchos años, lo he dicho muchas veces a lo largo de la temporada, y para continuar con ese sueño vamos a hacer unos pequeños ajustes y pronto volveremos a dar guerra. Mi nombre es Juan Alfredo Amil, también conocido como el demonio interior, y esto es El Gran Podcastinador. ...416 Studio presenta una producción del demonio interior, presentado por Juan Alfredo Amil. Sean bienvenidas y bienvenidos a su lugar seguro, a su sitio de confort. Un espacio en donde la cultura es moneda de cambio para fantasear y, por supuesto, para procrastinar. El Gran Podcastinador, un podcast del demonio interior.
Bienvenidos al Gran Podcastinador, tu podcast de cultura, entretenimiento y contradicciones humanas. Hoy volvemos a tener popurrí, es decir, que en lugar de centrarnos en un tema concreto, tendremos secciones variaditas. Va a ser un popurrí especial, un popurrí de final de temporada. Empezaremos con moviditas, como siempre, moviditas personales, donde les contaré algo que tenga que ver conmigo, un poco por comentar cosas que seguramente resuenan con ustedes. Continuaremos con avance del consumo. Esta semana la verdad que me he puesto un poco las pilas, aunque no habrá corrupción del consumo hasta la temporada siguiente, pero ya les iré comentando un poco esto. Seguiremos también con recomendaciones random, en donde haré una recomendación, pero aún no sé cuál es porque se hace por sorteo. Esta semana no habrá mitos y leyendas del podcastinamiento ni rankings que nadie necesita, porque quiero preparar algo especial de final de temporada. Quiero comentarles cositas de resumiendo un poquito la temporada, pero sí tendremos la fricada de la semana, en donde les enseñaré una colección de libros muy especial que apareció a finales de los años 90 en España. Y por supuesto terminamos con la actualidad, que además viene especialmente cargadita hoy, con noticias seleccionadas por mí para comentar aquí. No es un noticiario, es simplemente un comentario de cosas que han pasado en la actualidad, ¿vale? Siempre lo recuerdo. Siempre empezamos por lo menos importante, que en esta semana sería el cese de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Luego vendría una parte de actualidad cultural copada por los premios cinematográficos y por una noticia que ha dinamitado España, que es el escándalo de Julio Iglesias, tras haber sido denunciado por abusos sexuales a varias de sus empleadas en una mansión que tenía en el Caribe, o no sé si en propiedades que tenía en el Caribe. Y la otra parte de actualidad irá dedicada a la sociopolítica. Hoy sí nos vamos a mojar un poco con el tema de Venezuela. No es que haga falta otra opinión sobre Venezuela, pero lo voy a hacer porque al contrario que muchos y muchas, algo de conocimiento de causa tengo. Y mira, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, también vamos a hablar de Irán. Si nos metemos en el barro, nos metemos bien. Y por supuesto, nunca nos olvidamos de Gaza ni de los genocidios que están ocurriendo hoy por hoy en el siglo XXI en este planeta. Luego nos meteremos con los comentarios de ustedes en redes sociales. Esta semana hay poquitas, aunque bueno, hay bastantes porque solamente habían dos extractos, solo he subido 2 extractos del programa a redes sociales. Y hoy vamos a acabar de una forma distinta. Vamos a resumirles algunos momentos para mí importantes en esta primera temporada del podcast. Y bueno, comentaros un poco de por si además estás llegando nuevo, pues también para abrirte una ventanita por si tienes curiosidad. Vayamos ya al lío, no nos movemos del salón, pero sí que nos vamos al nudo del programa. Hoy toca popurrí final de temporada. Hoy en el nudo del Gran Podcastinador, popurrí. Bueno, estamos ya en el nudo del programa. Vamos a empezar con moviditas personales. No me voy a extender mucho aquí porque ya en el arranque se ha dicho casi todo. El programa va a descansar un poquito. O más bien ustedes van a descansar un poquito del programa. Yo voy a seguir trabajando en él ya mismo. Esta semana voy a dedicarme sobre todo a editar un videoclip de la banda Duele, de la que mi hermano es cantante y guitarrista, junto al batería Javi Zeta. Esta vez que van a tener una colaboración con otro grupo que ya les comentaré. Pero desde ya empezaré a producir para llevar a puerto algunos cambios que habrán en la segunda temporada. No va a haber muchísimos cambios, el formato será más o menos el mismo, pero los pocos cambios que haya pretendo que sean significativos, así que trabajaremos en ello. Mi plan es volver en febrero, mediados, finales de febrero. No creo que haya problema para lograrlo, como muy tarde, principios de marzo. Y mi objetivo principal es mejorar la interacción con ustedes, buscar una forma de que puedan estar vinculados al programa y que puedan obtener beneficios de ello. Seguiremos informando, ¿vale? También, ya han visto que normalmente solíamos tener una periodicidad semanal. Los últimos programas me ha costado un poquito más por cuestiones personales. Me ha costado lidiar un poquito más con todo ese tema, pero creo que más o menos lo he ido llevando bien. Lo importante ha sido que para mí era cerrar esta temporada bien, y ahora retomaremos con más fuerza. He estado planteándome cosas que yo creo que necesitan mejorar el programa y que creo que nos pondremos con ello y que será fantástico. Así que nada, ya irá viendo. Seguiremos informando, como dije antes.
Vamos ya con avance del consumo. Como les dije al principio, esta semana me he puesto las pilas. Insisto, para los que lleguen nuevos y nuevas, esta sección es un avance de la sección troncal, de una de las secciones troncales del programa, Carrusel del Consumo, en el que mensualmente analizamos y comentamos todo lo que hemos consumido a nivel cultural y de deportes, etcétera, ¿no? Ya sea, pues eso sí, cines, series, cómics, libros, deportes, de lo que sea, ¿no? Y bueno, en ocasiones pues también, de hecho en este carrusel del consumo también habrá una parte en la que dedicaremos a unos monólogos que estuvimos viendo recientemente, un micro abierto. En series, porque les digo, esto es un avance, ya hay cosas que ya he comentado que he consumido en estas semanas y que ya veremos en el carrusel del consumo. En estas últimas semanas en las que no ha habido programa, pues me he terminado Anatomía de un Instante, la serie dirigida por Alberto Rodríguez, muy interesante, sobre un acontecimiento histórico muy relevante en España, el 23F, el 23 de febrero de 1981. Una obra en la que hubo un intento de golpe de Estado, una obra de factura impecable con sus fallas a nivel conceptual desde mi punto de vista, pero muy bien hecha, muy bien hecha, muy entretenida. Voy por la mitad de la quinta temporada de Stranger Things, ya me he comido algún spoiler, la verdad, en redes sociales, pero ahí seguimos y la estoy disfrutando. No le estoy pidiendo peras al olmo, ¿vale? Vamos a decirlo así. Voy a adelantar esto ya para después comentarlo en el carrusel del consumo. Hay mucha gente que le pide a Stranger Things cosas que no son. Yo a Stranger Things no le estoy pidiendo peras al olmo, le pido lo que me da. Punto. Y en cine, pues bueno, he vuelto a ver tengo que ponerme también las pilas, pero he vuelto a ver una batalla tras otra. Y tengo que decirles que algunas cosas que pensaba sobre la peli, pues quizás ya no las pienso de la misma manera. Ya les comentaré esto también en el carrusel. Y en cómics sí que he apretado el turbo. Me he leído, los tengo aquí al lado además, para quien me esté viendo en YouTube, los volúmenes 2, 3 y 4 del Green Lantern de Geoff Johns, que está en esta nueva edición que está publicando Panini en España. No sé si se ve a través de la cámara, lo voy a poner aquí por delante por si acaso. No sé si se ve del todo bien, la verdad, porque no estoy usando el monitor, pequeño entresijo del programa, porque la otra vez me fastidió muchísimo la grabación. Un monitor de mirroring que tengo por ahí. Pero bueno, el caso es que estoy leyendo todo lo que es de Green Lantern de Geoff Johns. Voy por el tomo 4 ahora mismo. Y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Les digo, muy disfrutón, muy superheroico. En el buen sentido de la palabra. Y estoy metido de lleno en esa mitología de Green Lantern Corps que Geoff Johns realmente llevó a lo máximo y sacó un juego increíble, ¿no? Ya que he continuado con una de mis asignaturas pendientes en el mundillo del cómic, que es leer Predicador de Garth Ennis y Steve Dillon. La verdad que, bueno, este primer volumen publicado por Panini, que contiene los 3 primeros arcos argumentales de la serie, y sobre todo lo que es el último arco argumental, que es como entrando más en el origen del personaje, pues la verdad que me ha encantado, lo estoy disfrutando. No es una lectura que me vuele muchísimo la cabeza, pero es una lectura que me está gustando mucho, y además Garth Ennis, que suele ser bastante golfo, la verdad, aquí está golfo, pero está dentro de lo que cabe, está contando una historia. No, digamos que no se deja llevar tanto por sus vicios, por decirlo de alguna forma, ¿no? De carrerilla, además, creo que me lo he saltado antes comentándolo, me he leído Luna de Miel, espérate, porque este tomo yo creo que no cabe ni en plano, de Bastien Vives, o como se pronuncia, uno de mis autores favoritos del momento. Como siempre que me pasa con él, me lo he leído en un suspiro. Este cómic en concreto me lo he leído en apenas 20 minutos, literalmente. Y me ha encantado, a pesar de ser una premisa ultra simple, un homenaje clarísimo a los cómics de aventuras del cómic franco-belga, pues la verdad que ha sido maravilloso, a su estilo además. Y ya con el rebufo, pues me he puesto a releer un cómic que hacía décadas que no leía, que es este Torso de Brian Michael Bendis y Mark Andreyko, un auténtico clásico del cómic detectivesco, lo diré. La verdad que a nivel formal y a nivel de historia
es tan bueno como lo recordaba, porque este lo leí hace ya 20 y tantos años, ¿eh? O sea, ya he envejecido yo y ya ha envejecido este cómic. Y finalmente, pues bueno, me he puesto ya a leer, había salido publicado por fin el Maximum Berserk, que contiene los volúmenes, el tomo 41 y 42 de Berserk. El 41 es el último que dibujó Kentaro Miura en vida, y de hecho aquí tengo marcado la última viñeta que dibujó Kentaro Miura, que es una página, un primer plano a toda página de Griffith llorando y bueno, diciendo, hablado de un sueño en el que enseguida ha desaparecido junto a una lágrima como el rocío de la mañana, ¿no? Y no sé, es una página muy significativa teniendo en cuenta que fue la última que dibujó Kentaro Miura. A partir de ese momento, en el tomo 42, ya empieza a dibujar el nuevo equipo, que es Studio Gaga, que eran todos los ayudantes que tenía Miura, bajo la supervisión de su mejor amigo, de Koji Mori. Y lo que estoy leyendo hasta el momento, pues está bastante bien, ¿eh? Tengo que decirlo. Evidentemente, a nivel gráfico va a bajar de nivel, porque Kentaro Miura es un maestro inigualable, pero están dando el do de pecho aquí su equipo y Koji Mori para intentar estar a la altura y por lo menos terminar la obra del maestro, no dejarla finiquitada. Y me parece una labor encomiable, la verdad. Me parece que es algo maravilloso que se pongan, que intenten terminar de la mejor forma posible con el legado que dejó Miura, ¿no? Que es este Berserk, que es, y lo he dicho muchas veces, pero no me caen prendas en volverlo a decirlo otra vez, una de las obras maestras mayores del manga, el mejor manga que yo he leído, y a nivel del medio, de las viñetas, del cómic, porque bueno, hay gente que se enfada por decir cómic a una obra japonesa, pero a nivel del medio de las viñetas, creo que pocas cosas se han hecho mejores que esta. Así que nada, bueno, me he comprado esta edición, que ha sido absurda porque es como una edición especial, sacacuartos la llamo yo, pero he caído como un polla boba y realmente al final para nada, porque esta sobrecubierta que no viene con número, al final me va a joder todo al colocar el tomo en la estantería, pues es como que no cuadra con todos los demás tomos que tengo, que son los normalitos. Pero bueno, en fin, venía con unas postalicas muy bonitas que seguramente alguna de ellas las voy a enmarcar, para los que estén viéndolo en YouTube. Las voy a ir enseñando por aquí, a ver si... Bueno, las tengo al revés, creo. Todas. Las voy a ir enseñando para quien esté en YouTube. No sé si se van a ver, la verdad, honestamente. Pero bueno, ahí están. Y la verdad que están muy bonitas. Incluso lo que es la contraportada o la contrapágina de las postales está incluso para enmarcar también, la verdad. Está muy, 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 muy bonito. Y bueno, un souvenir más. Seguramente algunos de estas, ya les digo, las marcaré y la pondré en la estantería. Quedará muy bien para decorar. Es una saca cuarta de mucho cuidado, pero es así. Bueno, en cuanto a libros, tengo que ponerme las pilas. Sigo con los cuentos completos de Borges, pero no estoy encontrando la paciencia y el tiempo que el autor argentino necesita para que su obra sea disfrutada, la verdad. Y en cuanto a deportes, pues es imposible no estar al tanto de lo que ha pasado con el Real Madrid y la destitución de Xabi Alonso, pero para ser honestos, no sé siquiera si lo mencionaré en el próximo Carrusel del Consumo. Y además ya tengo pensado comentarlo en la sección de actualidad de hoy. Así que nada, nos vamos ya con recomendaciones random. Decirles que esta es una de las sorpresas que tengo, seguramente para la próxima temporada en esta sección. Es una de las que más cambios va a haber. Pero bueno, nada, comentarles el funcionamiento para los que lleguen nuevos. Es simplemente, tengo aquí un bol bastante cutre con varios papelitos doblados en los que hay recomendaciones que yo quiero hacerles de una forma random. Puede ser un disco, puede ser una película, puede ser una temporada en concreto de una serie, o puede ser simplemente un acontecimiento deportivo, puede ser lo que sea. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar los ojos, remuevo todo lo que hay por aquí, ¿vale? Así con la mano, medianamente cutre, y sin mirar, si con los ojos cerrados, cogeré un papelito cualquiera, depositaré el bol donde estaba y directamente abriré el papelito a ver qué contiene. Ali versus Fraser es lo que ha salido aquí. No sé si se lee en alguna parte Ali versus Fraser.
Vale, ¿qué recomendación random es esta? Vale, vamos a poner en contexto. El contexto de esto son las 3 peleas, los 3 combates de boxeo que hubo entre Muhammad Ali, antiguamente conocido como Cassius Clay, y Joe Frazier, ¿vale? Son 2 boxeadores de finales de los años 60 y principios de los 70, sobre todo, que tuvieron su carrera en ese momento, que tuvieron una rivalidad tremenda. De los 3 combates yo les recomendaría 2 en concreto, sobre todo el primero que tuvieron, que se llamó el Combate del Siglo, fue en Nueva York, en el que realmente la opinión pública se dividió entre si uno y otro, se convirtió en una opinión casi política, por decirlo de alguna manera. Si estabas a favor de Ali, eras progresista y estabas en contra del racismo y en contra, a favor de los derechos de los negros, y si estabas a favor de Frazier se consideraba que eras más conservador, que eras como la antigua América, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es una rivalidad, posiblemente la rivalidad deportiva más importante del siglo XX, del año pasado. No digo, me refiero, o sea, evidentemente, por ejemplo, el Real Madrid-Barça es una rivalidad deportiva mucho mayor, por poner un ejemplo, pero a nivel político y a nivel sociopolítico, esta rivalidad fue la más importante del siglo XX, sin duda alguna. Ninguna rivalidad, ningún combate, o sea, ningún evento deportivo tuvo la repercusión mediática que tuvo en el sentido de que de tener polarizada la opinión de un país y en algunas ocasiones incluso de todo un planeta, porque esto dio la vuelta al mundo. Y el segundo combate, que es el que se llamó The Thriller in Manila, o la película de miedo en Manila, el thriller en Manila, pues fue retransmitido, fue la primera retransmisión a nivel mundial, a nivel vía satélite, que creo que fue a través de HBO, si no recuerdo mal. ¿Qué es lo que les recomiendo de esto? Miren, hay varias cosas, ¿vale? O sea, el boxeo es un deporte muy agradecido en el sentido de que casi todos los combates importantes están grabados y además en una calidad brutal. Es un deporte en el que las diferencias de calidad no es como a lo mejor que ves el fútbol, que si ves un partido de los años 50 comparado con un partido de los años 70 o otro de los 90 y otro de hoy en día, la diferencia se nota muchísimo en cómo circula el balón, en cómo se mueven, sino que es un deporte que al final es una pelea. Entonces sigue siendo igual de entretenido, sigue siendo igual de divertido, las vicisitudes que se ven en ese combate siguen siendo igual de maravillosas. Pero es que además lo que les animo a consumir de esto es básicamente todo lo que hubo alrededor de esta rivalidad. Hay literatura para parar un tren. Creo que hay un libro, sobre todo de Norman Mailer. Voy a buscar el título ahora porque no lo tengo aquí. Lo tengo en alguna estantería, pero libro Muhammad Ali y Frazier, creo que era La Cima del Mundo o algo así. El combate de Fight. Bueno, aquí se llamó The Fight, pero En la Cima del Mundo. Está editada aquí en España, En la Cima del Mundo, y habla de todo lo que transcurrió de ese primer combate entre Muhammad Ali y Joe Frazier. Aunque para mí, el que realmente es un combate brutal y que tuvo una emoción tremenda es el tercero que hubo en Manila, en Filipinas, en el que ambos, o sea, Muhammad Ali llegó a decir que es lo más cerca que había estado de la muerte, ¿no? Y donde la rivalidad enrevesada entre ambos se vio realmente brutal, con un final increíble, con una emoción tremenda. Frazier llegó a pelear ese combate con cataratas en un ojo. Realmente fue una auténtica burrada. Fue uno de los últimos combates en los que realmente, bueno, hubo 15 asaltos a una temperatura excesivamente alta, con gente que a un horario imposible de practicar un deporte, pero como les dije antes, pues era una retransmisión vía satélite y por tanto tenían que combatir como a las 12 de la mañana para que pudiera verse en el resto del mundo a una hora realmente medianamente aceptable.
Y realmente pues fue algo espectacular. Pero toda la literatura que hay alrededor, las películas que hay una película que se llama The Thriller en Manila, que les recomiendo muchísimo, en el que ven la perspectiva de Fraser, el odio enconado que tenía hacia Mohamed Ali, porque Mohamed Ali se burlaba de él constantemente delante de los medios de comunicación. Mohamed Ali fue ayudado por Fraser en un momento en el que le prohibieron pelear por negarse a ir a la guerra de Vietnam, y luego Mohamed Ali cuando combatieron, cuando se dio la posibilidad de que combatieran, le traicionó insultándole públicamente, y Fraser tenía una rabia enconada hacia él. Y la verdad que les digo, es toda la historia que hay, toda la intrahistoria que hay detrás de esos, sobre todo del primer y el tercer combate, porque el segundo fue sin jugarse ningún título ni nada, y la verdad que fue como testimonial. Pues la verdad que tiene mucha emoción, hay muchas cuestiones humanas ahí que analizar, y más allá del boxeo, creo que hay cuestiones políticas, personales, humanas, que creo que están ahí, que merecen mucho la pena, los límites del deporte también, porque Mohamed Ali realmente forzó muchísimo su salud hasta el punto de que eso le acabó acarreando problemas de tener Parkinson. En fin, es algo maravilloso. Yo les recomiendo especialmente, el libro que les he dicho de Norman Mailer, en la cima del mundo. Les recomiendo también el de Thriller en Manila. Les recomiendo ver también un documental, que creo que eso sí que lo van a tener que buscar en Allende los Mares, pirateado, aunque creo que hay una web en donde se puede encontrar. Si buscan Documanía o el documental, simplemente pongan ustedes Historia del boxeo, Mohamed Ali versus Fraser. Es un capítulo, de una serie de la HBO, que aquí se tradujo en España como Historia del boxeo, en el que la verdad la serie se la recomiendo encarecidamente. Es una miniserie de 3 capítulos. La primera es en el que analiza 3 rivalidades deportivas del boxeo. La primera analiza lo que ocurrió entre Mike Tyson y... se me va a olvidar el nombre de este boxeador. Lennox Lewis era el hombre. Bueno, en ese, como digo, es una miniserie, la que les recomendaba, Historia del boxeo, en la que el primer capítulo creo que habla de... son 3 capítulos, hablan del combate entre Joe Louis contra Max Baer, Mike Tyson contra Lennox Lewis, y el último capítulo es Mohamed Ali versus Joe Fraser. Y ese último capítulo, realmente, los 3 capítulos son muy buenos, pero ese último capítulo es increíble. Para mí es una de las mejores piezas documentales que he visto en mi vida. Honestamente, es una pieza televisiva, pero es una de las mejores piezas documentales que he visto en mi vida. A nivel de documental de deporte, no he visto prácticamente nada mejor. Y creo que resume muy bien todo lo que ocurrió, sobre todo en ese último combate. Resume muy bien toda la rivalidad. En 52 minutos apenas te resume muy bien todo lo importante. Se centra en el primero y en el tercer combate, y sobre todo la forma en la que te describe todo, con flashbacks, con idas y venidas al presente y al pasado. Realmente es maravilloso. Les aconsejo consumir todo lo que puedan sobre esta historia, sobre esta rivalidad entre Mohamed Ali y Joe Fraser, porque creo que es algo realmente épico, y no es épico en el sentido de que es épico porque ocurrió de verdad, y es maravilloso y está documentado. Es un hecho que realmente está documentado, que trascendió el deporte y que realmente caló en la historia para mí, de la humanidad, o en la historia, por decirlo de alguna manera, occidental, ¿no? Es uno de los pocos casos en los que el deporte consiguió convertirse realmente en algo más que una competición. Se convirtió en algo que realmente marcó las vidas de las personas que seguían este acontecimiento. Y a mí personalmente, sin haberlo vivido en su momento, el saber esto y bueno, le he dedicado un montón de horas a disfrutar de esto, a ver los combates, a analizarlos, y realmente yo soy un apasionado de los combates clásicos del boxeo, y se los recomiendo mucho. Tanto ver las peleas, que las pueden encontrar en cualquier lado, incluso yo creo que en YouTube seguro que estará alguna de las peleas completas, como ya les digo, leer libros acerca de este tema,
que ha hecho cientos, aparte del que yo les he recomendado de Norman Mailer, ver documentales o pelis que tengan que ver con esto. Hay una peli también de Michael Mann, aunque que está más centrada en el combate contra Joe Foreman, contra George Foreman, perdón, que también está muy bien, pero no fue tan épico como lo que ocurrió contra Joe Frazier. Siempre se recuerda más el combate de Ali contra Foreman. También es verdad que a los seguidores de Ali les interesa más recordar ese combate porque es más heroico, por decirlo de alguna forma, pero realmente yo considero que esta rivalidad con Frazier fue mucho más increíble. Y nada, hasta aquí la recomendación random. Me he extendido bastante, pero creo que merecía la pena. Y nos vamos ya con la fricada de la semana. La fricada de esta semana es la colección Mitos Poesía de Mondadori. ¿Vale? Fue una colección que sacó la editorial, bueno, en España se llama Grijalbo Mondadori, porque Mondadori es una editorial italiana, que a finales de los años 90, creo que fue del 98 al 2000, si no recuerdo mal, empezó a publicar estos libros en tapa blanda y en una edición bastante de bolsillo, bastante chiquita, pues bueno, extractos de la poesía de varios autores importantes a un precio muy asequible. Creo que eran 350 pesetas, lo que al cambio para la gente que sea de esta generación y que no haya visto las pesetas en su vida, joder, qué viejo soy, madre mía, pues serían al cambio, creo que son 2 euros, 166, 1 euro 166 pesetas, no, una cosa así. Sí, serían alrededor de 2 euros aproximadamente. 2 euros y poco más. Bueno, si alguien ha visto que me he equivocado en el cálculo, que me lo diga. Y bueno, fueron estos libros que realmente sacaron, ya digo, libros de poesía, antologías poéticas, generalmente con una selección de poemas de representativos de un autor o de una autora, o de varios, o de digamos, de algún movimiento poético. Por ejemplo, en este de aquí, pues realmente es una antología de haikus japoneses. Haikus es un tipo de poesía, un estilo de poesía japonesa en la que básicamente son 17 sílabas y bueno, se suele traducir aquí en España con 3 versos. Y lo que hacen en este libro, por ejemplo, es básicamente recolectar varios haikus representativos de un montón de autores que escribían este tipo de poesía, ¿no? Aquí está Basho, Kyorai, Buzón, Taigui, Ryota, en fin, varios poetas que honestamente no conozco de nada ni conocía de nada, pero este libro la verdad que lo disfruté mucho y fue mi introducción, por ejemplo, al tema de los haikus, que yo no tenía ni idea, ¿vale? Y ya les digo, fue desde 1998 hasta 2000 se vendían estos libritos, se vendían en kioscos, en librerías. Fue una época en la que ya yo creo que los kioscos iban viendo venir y las editoriales iban viendo venir que Internet se les adelantaba por la derecha. Se me acaba de apagar el foco mientras seguía hablando, mientras estoy grabando aquí ahora. Veían que les iban a adelantar por la derecha lo que es Internet y el mercado digital, y de alguna manera empezaron a explotar un montón de productos de este tipo, el vender libros a un precio bastante asequible y que fuera consumido masivamente por los lectores. Y a mí esta iniciativa, que es claramente comercial, me pareció muy buena, porque ya les digo que fue una introducción a poetas que no estaban al alcance de todo el mundo. A mí, pues, bueno, Rilke fue la primera vez que tuve acceso a los versos de un joven poeta, y la primera vez que pude leer esta carta a un joven poeta, que a mí personalmente me marcó muchísimo. Creo que a todos los que nos hemos dedicado al arte y que hemos creo que nos vemos representados en lo que les dice Rilke aquí a este joven poeta, ¿no? Eso de que el poeta le pregunta
¿qué necesito hacer para poder ser poeta? Quiero ser poeta, ¿cómo puedo hacerlo? Y Rilke le dice, si tú te levantas por la mañana y lo primero en lo que piensas es en que quieres ser poeta, en que quieres escribir, entonces eres escritor. Si lo último en lo que piensas al irte a dormir es que quieres escribir, entonces eres escritor. Y digamos que de alguna manera eso me marcó muchísimo y la primera vez que tuve acceso al Rilke fue a través de este libro. Y además Bukowski, bueno, hoy en día está muy, muy vilipendiado por mucha gente, pero a mí este libro en concreto me marcó muchísimo, me adentró a lo que es la literatura de Bukowski y yo personalmente le tengo mucho cariño a este libro, porque es un libro de poesía. Bukowski después tiene novelas y relatos que son quizás los que tienen más predicamento, pero yo siempre he preferido su poesía sobre su prosa, esa es la verdad. Creo que aquí hay unas cuestiones de verdad y de profundidad y de honestidad y de conectarnos con el alma oscura humana que también las hay en sus relatos, pero allí de una forma, pues eso, pues como bien dice como propiamente se diría, prosaica, y sin embargo aquí es más lírica y más emocional, ¿no? También estaba, bueno, a Rimbaud, no sé, Goethe está por aquí, Pessoa, bueno, otro que está muy vilipendiado últimamente y yo creo que con causa que es Neruda. Y bueno, en fin, tenía un diseño también, hay que decirlo, espectacular. Aquí estoy viendo, el director de arte era Giacomo Calo. Y luego, por ejemplo, bueno, de Neruda, la verdad que el diseño del libro, de la portada y la contraportada es espectacular. En rojo, con el mapa de Chile en la parte derecha y además escrito con una tipografía que yo creo que estaba muy, muy, muy curiosa. De Pavese, que digamos que se leen las letras del nombre del autor, Pavese, confundiéndose completamente en un azul eléctrico maravilloso, pero en contraste con una especie de color naranja, medio color carne. La verdad que bueno, en fin, creo que tenían elementos muy, muy potentes. De Rubén Darío, que es muy sencillo porque es sobre un fondo verde, aparece el nombre del autor, Rubén Darío, con una imagen, bueno, que evoca cierta modernidad y que de hecho, bueno, pues Rubén Darío era un modernista, ¿no? Y bueno, pues es una idea muy sencilla, pero que cala muy bien. Y luego a mí me enamora muchísimo el diseño del que estaba dedicado a Goethe, ¿no? Que es esta bala, ¿no? De alguna manera, en la que de alguna manera lo que te está diciendo es que son 47 poemas de Goethe en el que van directos como una bala, ¿no? Y es maravilloso sobre un fondo, bueno, se ha desgastado un poco con el paso del tiempo, pero sobre un fondo azul flojo, como decimos aquí en Canarias, con esa bala y con el nombre de Goethe. Todo estaba muy, muy, muy bien diseñado. El director de arte, como digo, era Giacomo Calo. A veces, por ejemplo, en el Piero Orsi estaba en el de Neruda. A veces se utilizaban algunos elementos, algunos diseñadores de arte. Bueno, de los haikus también me parece maravilloso. Y lo dicho, era a mí, bueno, no conseguí encontrar, por ejemplo, el de Safo, porque que era una colección de poemas, una antología de poemas de Safo, que era una poetisa que estaba en Lesbos y que dedicaba poemas a otras mujeres. Era la primera vez que tenía acceso a ese tipo de literatura, la verdad, y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces fue algo que evidentemente se hizo con fines comerciales, pero que de alguna manera acercó muchísima literatura a gente joven como yo. En ese momento tenía 17 años cuando empezó a salir esta colección y realmente recuerdo que estaba todavía en el instituto y me marcó muchísimo el tener acceso a toda esta literatura. Gracias a todos estos poemas, en muchos casos pues profundicé bastante en ellos. Recuerdo comprar, bueno, el Fausto de Goethe, comprar también el libro íntegro de las cartas de un joven poeta de Rilke, comprar más obra, casi toda la obra de Bukowski, de Rubén Darío también. En fin, fue algo como que me introdujo mucho a mucha poesía. También hay que tampoco lo encontré, había una antología de poesía árabe, o sea que es algo que tampoco teníamos acceso
digamos, en ese momento de una forma tan habitual. Y todo a un precio de 350 pesetas. La verdad que era algo tremendo. Y entonces se estableció una moda y de hecho llegó un momento en el que Place Janés, otra editorial grande aquí en España, se puso las pilas y mandó su propia colección. Yo guardo unos cuantos, no he encontrado el que tenía de Cortázar, que era algunos prosemas y, bueno, uno que era como de poesía en prosa, etcétera. Y luego pues sí he encontrado este de Jim Morrison, que me acercó un poco a la poesía de Jim Morrison, que en aquel momento no estaba editada en España, los libros de poemas de Jim Morrison, o por lo menos no se encontraban, no había internet, no podías, o no había, no podías comprarlo a través de Amazon o a través de alguna librería online. Sino que, bueno, pues tenías que ir a preguntar a la librería del momento y no siempre tenían acceso a este tipo de libros y realmente pues el de Morrison, pues yo siempre preguntaba por sus poemarios, ¿no? American Prayer y otros más, y no estaban. Y luego, pues bueno, te acercaban un poco a otros poetas como Pere Ferrer, que es uno de los clásicos poetas, uno de los novísimos de los poetas españoles de los años 70. Y luego la verdad que, ya les digo, era una colección increíble, le tengo mucho cariño, es algo que me produce mucho Stendhal viéndolo y realmente a mí me marcó muchísimo toda esta colección. Me encantó, la verdad. Y nada, es lo que les he traído de la fricada de esta semana, no tengo mucho más que comentar de ello. Y nada, espero que les haya llamado un poquito la atención. Esto yo no sé si se podrá conseguir en algún lado en segunda mano, quizá en todo colección, en algunos sitios de estos pues se puede conseguir, pero bueno, en cualquier caso, es una fricada más que les traigo por aquí. Continuamos, ya nos vamos a la actualidad cultural. Vamos a empezar por lo menos importante, que es que han destituido a Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid. La verdad que, bueno, parecía que era algo que se veía venir. Ha sido después de perder la final de la Supercopa. Pero bueno, esto es lo que muchas veces ocurre en el Real Madrid, de que solo vale ganar o ganar y al final parece que bueno, ha tenido problemas en el vestuario. Es un vestuario muy especial porque está lleno de estrellas. Y siempre ocurre que el entrenador, más que un entrenador, tiene que ser un gestor de vestuario, un gestor de egos, ¿no? Parece que esta vez Xabi Alonso no ha sido capaz de gestionar esos egos y aparte pues tampoco ha podido ejercer lo que era su fútbol, ¿no? Ni convencer al equipo de ejercer su fútbol. Bueno, son cosas que pasan muchas veces en el deporte y nunca se sabe. Ya está, hay mucha gente que está dando ya por perdido al Real Madrid. Yo no haría tanto caso a eso, la verdad. Si alguien puede remontar una temporada mala como esta es el Real Madrid, y más cuando está la Champions de por medio y todavía están vivos. Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre. No tengo yo mucha confianza en Arbeloa, pero igual me cae a la boca. Así que veremos, a ver, es lo más interesante que ha ocurrido en el fútbol este año. La verdad que yo también tengo que decir que para mí ha habido mucha desconexión con todo lo que tiene que ver con el tema fútbol. Y bueno, realmente, por ejemplo, Vinicius, que era un futbolista que antes me caía bien, con todas estas circunstancias, realmente me está empezando a caer un poquito mal. Y estoy empezando a cansarme de las tonterías de estos deportistas a los que antes seguía con más ansia, ¿no? Y con más ganas. Pero bueno, vamos a otra cosa, vamos ya a un tema que es un poquito bastante más escabroso, la verdad. Julio Iglesias es un tema que ha sacudido España en la última semana. Dos mujeres que trabajaron como empleadas domésticas en las propiedades de Julio Iglesias en el Caribe, en la República Dominicana y en Bahamas, han publicado acusaciones de agresiones sexuales, en las que se describen circunstancias realmente aberrantes, acoso y tocamientos no consentidos, ambiente de control y humillación, el no dejarles hablar con otros empleados, el hecho de hacerles análisis de enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. Según una investigación periodística conjunta del diario.es y Univisión Noticias, que es un medio de allí, creo que de Miami, si no me equivoco.
Y bueno, estas acusaciones datan de 2021 y no son sobre hechos de décadas atrás, sino sobre recientes de las denunciantes. La cuestión es que, claro, esto ya, como siempre está pasando últimamente, pues al final ha generado debate. Enseguida han salido políticos como Ayuso o Almeida, que son los representantes del PP en Madrid, que parece ser que además pues son los líderes de opinión de ese partido, pues defendiendo a Julio Iglesias y, bueno, evidentemente, pues toda la gente que ha visto este caso y que está viendo los indicios que son bastante fuertes, pues evidentemente denunciando lo que ha ocurrido. Creo, a falta de que se demuestren las cosas que se tengan que demostrar, creo que lo que se marca, los indicios que hay ahí, son bastante potentes como para intentar justificar en modo alguno a Julio Iglesias, por muy grande que sea. Si está viéndolo fuera de España, bueno, yo creo que todo el mundo sabe quién es Julio Iglesias, pero Julio Iglesias es sin duda alguna el artista más importante o el artista más internacional de la historia de este país, porque estamos hablando de que Julio Iglesias era famoso en Estados Unidos, era famoso en Suecia, era famoso en Alemania, era famoso en Francia, era famoso en todos los países del mundo cuando no era tan fácil que un español fuera famoso en todos los países del mundo. Julio Iglesias ha cantado en todos los idiomas posibles. Yo he visto canciones de Julio Iglesias en francés. Incluso creo que también ha cantado en alemán, en varios idiomas, ¿no? Y por supuesto en inglés, ¿no? Y estaba muy asentado en Estados Unidos. Era una figura mediática muy importante. Hoy por hoy ya hay un montón de artistas que están asentados, españoles que están asentados allá, pues Antonio Banderas, Javier Bardem, Rosalía. Bueno, podemos mencionar muchísimos. Úrsula Corberó, por ejemplo. Muchísimos. Todo se ha globalizado muchísimo. Pero en una época en la que no estaba tan globalizado, Julio Iglesias fue muy importante. Pero eso no es excusa para justificar ciertos comportamientos que además se está viendo claro que los ha habido. O por lo menos lo que son los indicios, lo que demuestran estos artículos, pues parece que están ahí. Entonces, creo que mucha gente tendría que callarse a la hora de defender ciertas cosas. En fin, creo que no todo vale según la ideología. Y además están apareciendo cuestiones que aparecieron de intervenciones de él en distintos programas, comportamientos con distintas presentadoras que hoy por hoy, vistos con el prisma de hoy en día, ojo. En fin, y ya yo recuerdo ya hace años que en algún momento hubo alguna polémica con alguna presentadora, pero hoy por hoy ya visto y pues tiene tela, la verdad. Y además es un personaje, Julio Iglesias, con el que se ha hecho mucha broma, ¿no? Con el hecho de que, bueno, de todas las mujeres con las que se ha acostado, que es muy probable que Julio sea tu padre, ¿no? Es una broma muy recurrente en España, ¿no? Y está tomando un cariz que ahora mismo realmente con todas estas noticias que está viendo, pues que realmente es bastante tenebroso y bastante tétrico. En fin, no tengo, había que comentarlo porque creo que es lo más importante, aunque no tenga que ver con la cultura, lo más importante que en cuanto a cultura española que ha ocurrido esta semana y realmente es tremendo que haya ocurrido y sí consiga, ojalá que se consiga demostrar lo que ha pasado y ojalá que haya justicia para estas dos mujeres y para las que hayan sido más víctimas de Julio Iglesias. Bueno, vamos a aligerar un poco esto porque lo que se viene después de la parte sociopolítica también es heavy. La película El Protegido, Unbreakable, de M. Night Shyamalan, cumple 25 años. Es una película protagonizada por Bruce Willis, en la que básicamente sentó las bases del género de superhéroes en el cine, sin que realmente el personaje perteneciera a una franquicia de cómics de superhéroes, ¿vale? Sin embargo, dio la piedra de toque para que después, sobre todo Christopher Nolan con la saga de Batman, Batman Begins, The Dark Knight, etcétera, etcétera,
Y yo creo que también los X-Men de Bryan Singer, y quizá en otra medida o lo que ya fue Marvel, que ya los metió un poquito más en lo que es el humor, pero realmente les enseñó el camino de cómo se debían hacer las películas de superhéroes, que hasta entonces eran o muy paródicas o muy histriónicas o siempre rozando la broma. Y digamos que Shyamalan les enseñó cómo hacerlo de una forma realista y de una forma bien hecha, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque además es un peliculón. La verdad que es una obra maestra desde mi punto de vista. Para mí la mejor película que hizo Shyamalan, y a mí una de las mejores películas de lo que vamos del siglo XXI. Yo la vi en Madrid, en el cine, y me gustó tanto que la vi otras 2 veces más. Acompañé a un colega a verla y después volví a verla yo solo otra vez más, porque la verdad que la película me flipó. Bueno, seguimos con más actualidad cultural. Estamos en un momento en el que digamos que estamos en época de premios, ¿vale? Ahora mismo recientemente han sido los Globos de Oro, donde ha triunfado una batalla tras otra. Y han sido hace 2 días, creo que fueron los premios europeos del cine. Sirat se ha llevado todos los premios técnicos y creo que ha ganado, ¿cómo se llamaba la película esta de Stellan Skarsgård, dirigida por el hijo de Lars von Trier? Valor Sentimental, creo que era, ¿no? Valor Sentimental, Stellan Skarsgård. Sí, creo que sí, Valor Sentimental. Dicen que es bastante buena la película, habrá que verla. Y bueno, pues bueno, han estado haciendo todos los premios. Yo, la verdad, ya saben lo que pienso un poco de los premios. Al final todo es bastante política y campaña. Creo que lo están haciendo bastante bien con Sirat, y veremos a ver si acaban nominándola para mejor película extranjera en los Oscars. Y vamos ya con la actualidad social. A ver, en actualidad social, a ver si puedo aterrizar esto, ¿vale? Porque hay varios temas de los que voy a hablar, pero yo en el fondo creo que todos ellos confluyen en un mismo lugar. Primero que nada, recordatorio, está habiendo genocidios en Gaza, en República Democrática del Congo, en Nigeria, en Myanmar, Xinjiang y Sudán. En un momento en el siglo XXI en el que no deberían estar ocurriendo, este tipo de aberraciones humanitarias aún siguen ocurriendo, y no solamente en países subdesarrollados, sino con la connivencia de grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia y como Israel y el imperio sionista que se quiere imponer en el resto del mundo. Ahora ya se están añadiendo nuevos conflictos en esta nueva situación geopolítica que cada vez se pone más terrorífica. Venezuela, por ejemplo, es uno de estos casos. Ya se ha hablado mucho de este tema, ya no es trend, ya no es actualidad, pero a mí me gustaría hacer algunas reflexiones, porque aunque ya hace 2 años que no tenemos una relación sentimental, estuve 14 años viviendo con una mujer venezolana y aún considero que tengo familia de allá, precisamente por esto, y a pesar de que no las tenía todas conmigo. Cuando nombraron a María Corina Machado Premio Nobel de la Paz, preferí evitar el tema, porque no quería herir las sensibilidades de la gente a la que quiero. Pero ahora que ha sucedido la invasión americana por parte de Donald Trump, y en el que han sacado a Maduro, y digamos que ellos han impuesto su gobierno allí, y en este podcast hemos adquirido un compromiso de no mirar hacia otro lado cuando están ocurriendo injusticias o cosas que no nos gustan, pues no puedo quedarme callado. Hay una cosa que quiero que quede claro. Lo primero es que me alegro porque muchos venezolanos están felices por lo que ha ocurrido, ¿vale? Y por tanto, a mí personalmente me gustaría respetar esa felicidad, porque ellos lo han pasado muy, muy mal durante bastantes años, ¿vale? He visto a influencers de izquierda muy importantes dando auténtica vergüenza ajena, alabando a Chávez como una figura política de primer orden, un revolucionario y un visionario. Me gustaría pedirles un poquito de responsabilidad, porque cada vez que hacen comentarios de ese tipo están hiriendo sensibilidades de millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanos. No hablo de millonarios, no hablo de élites, hablo de gente que lo ha estado pasando realmente mal.
de gente que se tuvo que ir de su país con una mano delante y otra detrás por culpa del chavismo. Entonces les pido un pelín de responsabilidad a la hora de mencionar esto. Estoy de acuerdo con ustedes que la situación apesta bastante, pero hay que tener un poco de responsabilidad a la hora de hablar de alabar a Chávez o de alabar a Maduro, etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente, dicho lo anterior, yo sigo bastante preocupado por los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, porque lo que ha hecho Trump no ha sido eliminar el chavismo. Ha dejado allí a Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro, y que todo pinta que le ha hecho la cama a su ex jefe. El problema ya no es que Trump se quiera quedar el petróleo, que eso es otra de las cosas que se ha hablado mucho y que los venezolanos también se han quedado, que ya lo estaban prostituyendo a países como China. El problema es que Trump va a hacer y deshacer en Venezuela lo que le dé la gana. Y si algo nos ha demostrado la historia, sobre todo la historia desde el siglo XX, desde el siglo XIX hasta ahora, es que una vez que Estados Unidos agarra a un país por el pescuezo, no lo suelta hasta que le exprime la última gota de sangre. Y esto es exactamente lo que va a pasar con Venezuela. Y aunque se vaya Trump y venga un demócrata, no se crean que se va a ir así como así. No. Estados Unidos, una vez que tiene algo, no lo suelta así como así. Todo lo que he dicho anteriormente, además del hecho de que Trump al final lo que quiere es desviar la atención del caso Epstein y demás, que también se ha dicho hasta la saciedad, y que es cierto, y que quiere desviar la atención del hecho de que tiene cada vez menos popularidad en su país. Lo que realmente me parece preocupante de este suceso es que se confirma algo que ya veníamos mencionando en este podcast desde el primer episodio. Todo se está configurando para un gran conflicto internacional que está al caer. Y lo peor es que nadie es capaz de analizar un hecho como este, el de la invasión a Venezuela, desde un punto de vista no polarizado. Nadie está siendo capaz de darse cuenta de que todo el mundo quiere llevarse el asco a su sardina y que al final vamos a acabar a hostia limpia. Los fachas son los fachas y siempre van a tirar de falacias para intentar vender su discurso. Y la gente de izquierda, o los que no son fachas, se están viendo obligados a adoptar posiciones radicalmente equidistantes, a meterse en el barro contra los fachas, porque digamos que la situación mediática les favorece. Y les entiendo, pero ahora mismo tengo la sensación de que hay gente que maneja los hilos y que nos está usando a su puto antojo para que se cree el caldo de cultivo perfecto para una buena guerra. Para una buena guerra. De esas que se estudiarán en el futuro, de las que van a estudiar nuestros tataranietos si no se los ha cargado antes la IA. Así de claro lo digo. Y al mismo tiempo, con todo esto sucede que en Irán, que parece que lo que está ocurriendo ahí es aislado, ¿no? Esta revolución que están teniendo las mujeres, ¿no? Que están exigiendo, que están quemando el velo, que están exigiendo que se les dé libertad y que los hombres están apoyando esa revolución. Y que yo estoy seguro de que, aunque parezca un hecho aislado, está directamente relacionado con Venezuela. Porque de repente las ciudadanas y ciudadanos de allí han dicho que no quieren que haya una intervención estadounidense, que no quiere que sea Estados Unidos quien les ayude a llevar su revolución, sino que tienen que ser ellos mismos quienes lo hagan. Evidentemente, se han dado cuenta que si no son ellos, va a ser Trump quien intervenga. Y creo que es un hecho histórico sin paliativos. Y me gustaría ver a más gente hablando de ello, la verdad. Porque ahora mismo quienes lo están capitalizando es la gente de derecha. Es el PP que está hablando de las violaciones de Irán como si le importara un carajo a Ayuso el hecho de que estén haciendo o maltratando a las mujeres que están protestando en Irán. Le importa una mierda. Ellos lo que quieren es ascribirse al hecho de que al final es un país islámico y por tanto quieren sumarse al antiislamismo, pero yo creo que no es ese trasfondo lo que está ocurriendo allá, honestamente. Y vuelvo a lo mismo, me preocupa mucho la polarización, me preocupa mucho que dependiendo de si encaja o no con tu contenido dictes una opinión u otra, porque creo que puedes alegrarte de la revolución que está ocurriendo allí, del hecho de que por una vez las mujeres, no por una vez, sino que las mujeres hayan decidido rebelarse y que por una vez los hombres estén apoyando a
a las mujeres en esa revolución y al mismo tiempo ser consciente de que hay gente que está intentando capitalizar ese discurso, de que Trump está intentando capitalizar lo que está ocurriendo allá, etcétera, etcétera. Creo que nunca están de más los matices. Y creo que sería importante tenerlo en cuenta porque, de nuevo, me preocupa mucho que se está tejiendo el tapiz perfecto para un hecho histórico de esos que luego se recuerdan con mucha lástima y con mucho miedo de que vuelvan a ocurrir otra vez. Porque ya no es una cuestión de vamos a analizar lo que ha ocurrido en el pasado para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Esto es algo que está ocurriendo en el presente. Es algo que está ocurriendo en el presente. Y lo que viene es bastante grave. Lo estamos viviendo y nadie está haciendo nada por solucionarlo. Bueno, terminamos ya con la actualidad. Siento no ser más positivo en este sentido. Nos vamos ya al desenlace del programa. Nos vamos hoy con una cosita muy especial y luego también con los comentarios de ustedes. Desenlace. Bueno, ya estamos en el final del programa. Vamos a terminar este episodio de hoy y además esta primera temporada del Gran Podcastinador, destacando algunos momentos algunos momentos de esta primera temporada, ¿no? Que me han parecido curiosos. Lo voy a dividir por varios apartados. He seleccionado unos cuantos, no sé si a lo mejor podría haber seleccionado unos cuantos más, pero bueno, simplemente voy a comentar cositas que he estado pensando, que he estado reflexionando sobre esta primera temporada. Bueno, una cosa que he estado pensando, ¿cuál es el programa que más trabajo me llevó y que menos réditos me dio, ¿no? Y que menos repercusión tuvo? Pues sin duda fue el episodio 5, en el que hablaba de los autores fantasma en el cómic. Es un programa que me ocurre a saco, me documenté muchísimo. Hablaba de autores fantasma, para quien llegue nuevo, son los autores que no han sido reconocidos a la hora de crear determinados personajes, ¿no? Uno, el caso más famoso, pues era el de Bill Finger como co-creador de Batman. Aunque el extracto de ese programa en Facebook tuvo un éxito brutal. Pero bueno, realmente no tuvo muchas repercusiones. Uno de los programas que menos atención tuvo de los lectores, de las oyentes y los oyentes, una vez que ves las estadísticas, sobre todo en iVoox, en YouTube, etcétera. Y bueno, es una pena porque me documentó un montón y además expuse incluso una introducción en el que ponía casos famosos, no solo de autores fantasmas en el cómic, sino de autores fantasmas en la historia, ¿no? Como Homero, Alexandre Dumas, etcétera, etcétera, ¿no? Autores fantasmas que tenían que ver con esos autores, ¿no? Y realmente pues me dio pena porque no tuvo tanta repercusión y realmente la gente no le prestó mucha atención. El programa que fue más fácil de hacer y que me dio más réditos, o sea, lo contrario, pues mira, fue el episodio 13, que llevó por título ¿Y el Congo qué? Fue un capítulo que no estaba previsto, en el que decidí hacer una investigación y poner los puntos más básicos de lo que ocurría en Gaza, el Congo y Nigeria. Y realmente fue de los que más éxito tuvo este programa, de los que más atención, además, cuando ves las estadísticas, los que más retención tuvo. Sus reels derivados me trajeron un montón de seguidores al programa y a mis cuentas de redes sociales, y fue algo totalmente inesperado porque fue una nota completamente discordante de lo que era el programa. Esto es un programa, como he dicho, ya de cultura. A partir de ese momento empezó a ser un programa de cultura, entretenimiento y contradicciones humanas realmente, ¿no? Y la gente en aquel momento no paraba de reprocharnos a los que denunciábamos el genocidio de Palestina, que por qué no hablábamos del Congo o de Nigeria, y de ahí el título ¿Y el Congo qué? Porque era lo que repetían muchos cuñados, ¿no? Y el programa fue un deseo de darles una patada en la boca a todos los que decían eso. Era una forma de decirles, deja de usar a países que te importan una puta mierda para justificar un genocidio. Y al mismo tiempo era poner cada cosa en su lugar, es decir, reconocer que no se hablaba suficiente de lo que pasaba en el Congo o Nigeria,
reconocerlo, pero no para darles la razón a los fascistas, sino precisamente para quitársela. Para decir, se pueden estar en contra de lo que ocurre en países como el Congo, Sudán y Nigeria, sin menospreciar lo que está ocurriendo en Gaza. Es decir, lo que hay que hacer siempre no es estar a favor de una ideología, es estar a favor de la humanidad. Así de simple, ¿no? Bueno, los reels más destacados en redes sociales. Yo siempre sacaba extractos del programa que luego los publicaba en reels en redes sociales. En TikTok, el que más me sorprendió, además, fue en un momento que hablábamos de David Broncano, de su capacidad para improvisar en la resistencia. Hablábamos de los late nights en España. Era un extracto, esta parte de Broncano era un extracto del episodio 12 en el que hablamos de la historia del late night, del formato del late night, de los programas de late night en España, ¿no? En el que hacíamos un repaso por todo lo que había habido desde los 90 hasta hoy en día, ¿no? Y realmente este episodio de Broncano, ahí fue cuando comprendí que realmente tenía mucho tirón este hombre, porque realmente fue de los que... fue un episodio que tuvo una viralidad bastante importante y de forma bastante orgánica. Me sorprendió muchísimo. Esto fue en TikTok, en Instagram no fue tanto. En Instagram, el que hacía la comparativa entre el Congo, Gaza y Nigeria, fue curioso, fue un sleeper realmente, porque al principio fue un reel que tuvo un cierto predicamento entre mis seguidores y tal, pero de repente es como que la gente lo empezó a compartir. Era un reel en el que comparaba pues eso, lo que era la situación en esos tres países, un poco por ponerlo en valor, y era un extracto, como he dicho antes, del episodio 13, ¿no? Y el Congo qué. Y realmente, como yo creo que estaba tan sencillamente explicado, la gente empezó a compartirlo muchísimo en sus historias, a repostearlo, y de repente, una semana después, empezó a tener como que resucitó, como tuvo nueva vida, y llegó a tener bastante, creo que fueron 30.000 visionados, una cosa así, de una forma absolutamente inesperada. Un reel que en un principio pues había tenido 2.000 o 3.000 visionados, pues de repente empezó a tener muchísimo rédito, ¿no? Y luego le tengo un especial cariño. Bueno, he comentado antes en el episodio 5, el de los autores fantasma. No, el episodio 5 era en el que el reel en el que hablaba de Bill Finger, el co-creador de Batman, tuvo muchísimo éxito en Facebook, curiosamente. No entiendo por qué en las otras redes sociales no, pero en Facebook pues llegó como a más de 40.000 visionados. Y realmente, pues bueno, era un extracto en el que hablaba de cómo se había creado el personaje de Batman, de cómo Bill Finger había puesto realmente casi todo lo importante del personaje, ¿no? Y luego le tengo mucho cariño al primer gran hit que tuve en TikTok y en redes sociales, que fue el reel en el que hablaba del lenguaje inclusivo. En el episodio 5, en la parte en la que se leían los comentarios de los oyentes, una oyente me reprochó que hubiera usado el lenguaje inclusivo, ¿no? Que había dicho todes. Entonces mi respuesta a eso, que fue básicamente decir que, oye, mira, yo ya estoy mayor y no me es cómodo hablar lenguaje inclusivo, pero si le puedo hacer feliz a alguien que se siente no binario o no binarie hablando lenguaje inclusivo o intentándolo al menos, pues lo voy a intentar, honestamente. Pues ese reel la verdad que tuvo mucha repercusión, sobre todo muchos comentarios, y sobre todo con lo que me quedo, aunque hubo muchos imbéciles, pues muchos comentarios positivos, muchos comentarios a favor de eso, y realmente me pareció algo maravilloso y bonito que conseguimos con el podcast, que lo considero como uno de los hitos del podcast realmente, en el sentido de que bueno, pues logramos conmover a la gente que tuvo noticia de eso, y realmente creo que nos puso en un buen camino. Creo que es algo bueno, pues eso, de lo que realmente estoy muy orgulloso. El reel que más me sorprendió su éxito, pues mira, el de la chica rubia, que fue recientemente, apareció en el episodio 21. Es una anécdota divertida, que es verdad que le di, bueno, igual, a ver, le busqué una forma narrativa de contarlo, porque mucha gente se ha pensado que realmente estaba enamorado de ella o lo que sea, y realmente pues fue algo que me ocurrió paseando con mi perra y que lo conté y
le, le di un poquito más de predicamento del que estaba y realmente pues no me esperaba que algo tan cotidiano y anodino pues fuera a tener ese éxito, la verdad. Y bueno, un programa que me hubiera gustado hacer mejor, el del bullying, el episodio 7. Era un tema muy personal que contaba cosas que me habían pasado a mí de niño y creo que no conseguí expresar bien a los oyentes todo lo que tenía dentro. La verdad, todo el dolor y todo eso y expresarlo bien. No estuve atinado realmente. Conté cosas personales, pero creo que no estuve atinado con el mensaje que quería transmitir. El programa del que más orgulloso me siento, sin duda, el ya mencionado de los autos del fantasma, el episodio 5. Era un tema en el que ya hacía tiempo que quería hablar y aunque en el mundo que vivimos hoy está claro que es un tema que no interesa mucho, yo estoy convencido de que a la larga será uno de los programas que mejor envejezca. Pero mira, otros episodios de los que estoy orgulloso, pues mira, todos los carruseles del consumo, los episodios 2, 6, 10, 14 y 18, en los que analizo y comento todo lo que he consumido a lo largo del mes, es también algo que siempre había querido hacer y me sentí muy cómodo haciéndolo, la verdad, y creo que a mucha gente le gustó ese contenido. Son de los programas que más seguimiento han tenido, que tú ves las estadísticas que más retención tienen de los oyentes y de los espectadores, así que estoy muy contento en ese sentido. El del cine kinky, que es el episodio 9, porque hacía años que quería hablar del tema también y por fin pude hacerlo, aunque tampoco ha sido de los que más predicamento hayan tenido. El de Friends, por supuesto, que fue el episodio 8, el poder hablar de una de mis series de confort. Y el de Late Night, el episodio 12, que bueno, creo que fue un programa muy trabajado y muy documentado. En fin, ahí tienen los 22 episodios, tanto en iVoox, para escucharlos, y en Apple Podcasts, o si los quieren ver en YouTube. Bueno, pues eso, por si quieren escucharlos o verlos, la verdad que ahí está. Un aspecto del programa del que me siento orgulloso, pues sin duda alguna el haberme posicionado en el conflicto de Gaza, en contra del genocidio. Una de las líneas rojas que me puse al empezar el programa era no hablar de política o de sociopolítica, pero me pareció que lo que estaba ocurriendo allí y lo que aún sigue ocurriendo, porque no se trata solo de Gaza, como he dicho antes, sino de lo que está ocurriendo a nivel global, pues era para no callarse, para no mirar para el otro lado. Y me alegro mucho de no haberlo hecho, me alegro mucho de haberme manifestado en contra de ese genocidio y me siento muy orgulloso de lo poquito que he aportado para que ese hecho deleznable no fuera invisibilizado. Hay muchas cosas más de las que me siento orgulloso, pero si tuviera que destacar una, sería esa. Y bueno, vamos ya con los comentarios de los oyentes. Esta vez está centrado han habido apenas 2 publicaciones en redes sociales. Voy a leer un par de comentarios nada más, no voy a extenderme mucho, porque bueno, aquí hay de todo, la verdad, hay comentarios a favor y en contra. En el extracto del programa en el que hablo de los 5 motivos para no estar orgullosos de la humanidad en 2025, hablo del resurgir del fascismo, del uso indebido de la IA, de los genocidios, de un montón de cuestiones. Pues bueno, ha habido comentarios de todo tipo. Saruma me pone buena reflexión, amigo, muchas gracias, Sara. Mila Marcos me pone, y lo que queda por decir, es verdad que quedan muchas cosas por decir. Y luego hay gente que está, bueno, aparte de gente que está de acuerdo, que pone que aquí uno me pone un meme como de un meteorito que se carga el planeta, poco nos falta. Y nada, me pone un montón de gente, qué contradicción, el derecho a la vivienda digna, pero rechazamos el hecho de que ese derecho solo lo defiende la derecha. Con Franco se vivía mejor. Bueno, un subnormal que he comentado aquí, honestamente, no hay más. Bueno, otro me comenta, así está México, donde los grupos musicales y cantantes viejos dicen que México con el PRI estaba mejor. El PRI es un partido que, para los que no sean, bueno, yo tampoco es que sea muy experto en la cuestión de México, pero por lo visto era el único partido que se presentaba a las elecciones durante un montón de años. Y claro, pues era como una especie de dictadura encubierta, por decirlo de alguna manera. No sé si dictadura, pero pues eso se presentaba a un partido realmente. Entonces, bueno, pues aquí en España lo que pasa es que muchos jóvenes están diciendo que con Franco se vivía mejor, lo cual, aparte de ser una falacia, es una muestra de ignorancia supina, esa es la verdad. Y bueno, aquí me pone uno, si es muy triste la actual realidad, la realidad se construye día a día, si algo sale mal, o mejor dicho, hacemos mal, hay que corregirlo inmediatamente. Si se deja pasar, esto se hace hábito. Bueno, sí, no sé, hay un montón de cuestiones aquí que habría que analizar. Hay gente que habla de la polarización, que está, bueno, en fin,
Pero hay uno aquí que dice el resurgimiento del comunismo, racismo y clasismo, que es como que lo mete todo en el mismo saco, venga a tomar por culo. Y bueno, en fin. En un reel, en un extracto en el que lo he comentado antes, hablaba de algo que me pasó paseando a mi perra, que me encontré con una chica rubia y en un momento dado nos miramos y fue un momento muy divertido, pero que bueno, que yo le di mucho bombo, que le di mucho tal, pero que fue divertido. Pues nada, me pone aquí Margot, dicen que en el pipicán se liga mucho. Nunca he ido a un pipicán, nunca, y además nunca iré con mi perro a un pipicán, no me arriesgo. Me dice Carola, vuelve por ahí mismo. Nada, no creo que vuelva a encontrarme con ella y tampoco, ya les digo, tampoco era mi intención. Honestamente, eso simplemente pasó algo que, oye, pues mira, ya está, me pareció divertido de contar y ya está. Momento mágico de la cagada de un perro. Sí, la verdad que sí, fue maravilloso. Y luego no me deja ver los comentarios en Instagram de esta publicación, no sé por qué, aquí en la web, pero me comentaba el amigo, esto puede salir mal, dice, escribe la comedia, es perfecto para una comedia romántica, ¿no? Y digo, pues sí, la verdad que sería perfecto para una comedia romántica, por eso conté la historia de alguna manera, la verdad. No quiero irme sin leer algo que me puso una seguidora que ha estado muy a tope este año con el programa, con el podcast, y que nos lo puso en el último vídeo. Voy a buscarlo un segundito. Bueno, en los comentarios en el episodio publicado en YouTube me ponía Mila Marcos, que es la mayor seguidora del programa seguramente, y la que más fiel ha estado ahí siempre, y además desde que me estrené mi película Absolución siempre ha estado ahí y ha estado apoyando mucho. Quienes ven el programa o quienes lo han estado siguiendo saben que yo siempre hablo de cuestiones personales y que además las últimas semanas, los últimos meses han sido complicados para mí. Y entonces mira, me pone qué precioso poema. Puso otro comentario de no sé exactamente a qué viene a colación, y luego el último que pone: me hace especial ilusión acabar la temporada con él. Me pone, qué bonita persona eres, Juan Alfredo Amil, porque si eres guapo, sí eres guapo, pero la belleza exterior se nos va a todos. El corazón bonito siempre queda. Me hacía ilusión acabar con esto. Gracias, Mila, de verdad. Y creo que, bueno, con esto vamos a dar por finalizado este episodio y vamos a dar por finalizada esta temporada. Como les digo, vamos a volver muy pronto con la segunda. Va a haber cambios. Vamos a intentar ver cómo lo hacemos para que sea bonito. Como digo siempre, cada vez que terminamos un programa, cuídense mucho, que la cosa está muy complicada ahí fuera, y quiéranse mucho, porque es lo único que nos queda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero sobre todo, buena suerte.